con nosotros, Dios. Gracias, 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 en el nombre de Jesús. Amén. Glorificado sea tu nombre, gran Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra, toda alabanza, Señor, te pertenece. Usted se puede sentar, amado, si así usted lo desea, si usted juzga conveniente sentarse. Solo le pido que usted preste atención a lo que vamos a tratar, pues vamos a hacer lo más breve posible. Pero es muy importante que usted preste atención. Por favor, no quiero que se desvíe ni por un segundo para que usted pueda captar en esencia lo que vamos a compartir a partir de este momento. Vamos a tratar el tema titulado El origen de la Navidad, cuidando lo más importante. Estamos en Navidad. Celebramos esta fiesta. El mundo que no conoce de Cristo se vuelve incoherente en estos tiempos. Uno ve en la calle cómo la gente anda como sin tono, sin tino, sin ton ni son, desequilibrado. Porque estamos en Navidad, lo mismo que otras estaciones. Pero en esta noche y en este momento, a partir de este momento, nosotros vamos a saber el origen de la Navidad y por la palabra del Señor vamos a comprender qué es lo más importante que debemos cuidar. La fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús nadie la conoce exactamente, aunque lo único que se puede decir con certeza es que no nació el 25 de diciembre. Sí, no nació el 25 como todos nosotros celebramos. ¿Y cuándo fue entonces? A mí me gusta mucho saber el porqué de las cosas, para que una vez que las haga, yo esté consciente de por qué estoy haciendo eso. Y si yo no sé el porqué de algo, puede ser que yo esté haciendo algo incorrecto, aunque sea de una forma inconsciente. Es bueno aclarar también que la Navidad nada es en sí misma como ninguna otra fiesta que usted o yo podamos celebrar en el transcurso del año. Eso realmente nada es, no es malo ni es bueno. Es según usted le dé la importancia o el enfoque. Punto 1. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la fecha del nacimiento de Jesucristo? Es notorio, según el relato bíblico, que Jesús no nació en invierno porque había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y puede ver como referencia Lucas capítulo 2, versículo 8. Los pastores estaban, por consiguiente, en el campo con sus rebaños a la intemperie, y esto sería imposible el 25 de diciembre. Recordemos que en el hemisferio norte el invierno comienza el 21 de diciembre y en el hemisferio sur empieza el verano. Los estudios de las costumbres de las tierras bíblicas muestran que los pastores en Palestina traían sus rebaños del pastoreo en el campo a los rediles siempre antes del 15 de octubre. Esto da prueba de que es imposible el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, a menos que la Biblia mienta, cosa que todos los verdaderos cristianos rechazamos tajantemente.
Por lo visto, estamos ante una fecha fraudulenta y mentirosa que ha usurpado por 2 milenios un lugar que no le corresponde en el corazón de los cristianos. No sé cuántos están sorprendidos o habían escuchado de que esta fecha que se celebra el 25 de diciembre, ese acontecimiento no pasó en esa ocasión. Entonces ya vamos viendo, vamos descubriendo cosas que tal vez no sabíamos. El pastor chileno Miguel Mondaca es un estudioso de la Biblia, y por eso se recoge en un artículo que publicó en la página web de su iglesia, Unión de Centros Bíblicos Los Avellanos, la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. Una vez dio a conocer un estudio en su programa radial Nuestro Punto de Vista, el que tenía hace muchos años atrás en Radio Armonía. Es notorio, según el relato bíblico, que Jesús no nació en invierno, porque había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Repetimos la referencia, Lucas 2:8. Los pastores estaban, por consiguiente, en el campo con sus rebaños a la intemperie, y esto sería imposible el 25 de diciembre, pues era una época de invierno. Ahora, la Biblia no indica en forma específica la fecha del nacimiento de Jesús. Sin embargo, nos da los medios y la clave para aproximarnos a una fecha más real. En efecto, sabemos positivamente que Jesús es menor que Juan el Bautista, su primo. Es exactamente 6 meses menor que Juan el Bautista. Usted puede leer Lucas capítulo 1, versículos 24 hasta el 38. Elizabeth tenía exactamente 6 meses de embarazo. Y la importancia de este dato 100% escritural es que se puede determinar en forma bastante aproximada la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote que ejercía su ministerio en Jerusalén. El ritual judío establecía que cada sacerdote tenía un tiempo definido durante el año en que servía en el templo. Existían 24 divisiones o cursos, los cuales, según el historiador judío Flavio Josefo, quien en su libro Antigüedades de los Judíos dice que cada uno de estos turnos o cursos de servicio duraban una semana, y que después de 6 meses cada sacerdote repetía su turno, sirviendo en total 2 veces al año. Puede ver como referencia Primera de Crónicas capítulo 24 versículos 7 al 19. El relato de Lucas en el primer capítulo de su evangelio declara que Zacarías pertenecía a la clase de Abías y servía en el templo según el orden de su clase, según Lucas capítulo 1 versículos 5 y 8. La fecha del año correspondiente a esta clase era el 8º en orden, de acuerdo a Primera de Crónicas 24:10. Es decir, entre el 27 de Iyar y el 5 de Sivan, que en nuestro calendario equivalen a la semana del 1 al 8 de junio. Después de esta semana, Zacarías debió quedarse a ministrar por 7 días más, porque era obligación de todos los sacerdotes prestar servicio conjunto en las grandes fiestas religiosas, en este caso el Pentecostés. Cuando cumplió su ministerio, volvió Zacarías a su casa, distante 45 kilómetros al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea, y su esposa concibió.
Puede ver Lucas 1, 23 y 24. Según estos antecedentes, Juan fue engendrado a mediados del mes de junio, entre el 16 y el 19 del mismo mes. Por lo tanto, nació 9 meses después, a mediados del mes de marzo. Ahora, si Juan nació a mediados del mes de marzo y Jesucristo nació 6 meses después que Juan, ¿dónde cae entonces la fecha de nacimiento de Jesucristo? La más probable. Si usted le suma 6 a 3, porque marzo es el tercer mes, ¿qué le va a dar? Le va a dar septiembre, que coincide exactamente con la época del verano. Entonces, esa es la fecha más probable que Jesús haya nacido. Observe también que todos esos datos no es un asunto de un análisis humano, no es un asunto de un estudioso, de un erudito, sino es que esos datos nos lo da la misma Biblia. Cuando hacemos un análisis concienzudo y meticuloso de la Biblia, entonces nosotros llegamos a esa conclusión. Sabemos que Jesús era menor que Juan en 6 meses. Repetimos, como vemos en Lucas 1, 26 y 36. Si le añadimos 6 meses a contar de marzo, veremos que la fecha del nacimiento de Jesús corresponde a mediados del mes de septiembre, entre el 16 y 19, fecha que está en consonancia con el relato bíblico de los pastores y sus rebaños en el campo, porque evidentemente no era invierno, sino comienzos del otoño en el hemisferio septentrional o hemisferio norte. Entonces muchos se estarán preguntando, si no nació en diciembre, ¿cuál es la fecha exacta de su nacimiento? Mire, yo le voy a decir algo, esa cuestión de tradición y de cultura es un poco complicado, porque a veces, y la mayoría de las personas no tienen ninguna malas intenciones. El problema es que todas las culturas y las tradiciones tienen un origen. Y en el caso del cristianismo, el pentecostal evangélico ha asumido muchísimas costumbres de la iglesia popular, de la iglesia católica, para mencionar su nombre, solamente que disfrazado. Hubo un emperador romano en los años 300 de nuestra era, llamado Constantino. Ese hombre asumió muchísimas costumbres del paganismo, y a partir de ese entonces todo eso se ha trasladado y se ha divulgado a través del cristianismo, el cual nosotros asumimos muchos de ellos, repito, de forma inocente. Pero es bueno que sepamos siempre de dónde viene lo que nosotros asumimos, de dónde viene lo que nosotros celebramos. La Navidad y su relación con el paganismo. Y aquí viene la respuesta de lo que se están preguntando. ¿Dónde nació entonces la celebración de la Navidad del 25 de diciembre? Que es lo que yo siempre he escuchado, es lo que siempre se ha celebrado. Lo celebraban los abuelos, lo celebraran y lo celebran mis padres, y también lo celebro yo. La Navidad y su relación con el paganismo. Entonces, si Jesús no nació en diciembre, resulta muy extraño que la cristiandad recuerde su Navidad en una fecha que no corresponde para nada con la verdad. La historia, sin embargo, nos da la respuesta a esta infamia. El 25 de diciembre era el día en que los paganos celebraban el nacimiento de su dios solar, conocido en las diferentes culturas con distintos nombres como Osiris, Horus, Júpiter, Zeus, Baal, Zoroastro, Saturno, Baco, Adonis, Hércules, Mitra, Tamuz, entre otros. Esos paganos
celebraban la fiesta a su dios solar precisamente el 25 de diciembre. Yo sé que muchos a lo mejor están diciendo, pero ¿y cómo es esto? La religión pagana entonces tomaba al sol como fuente de la vida. Como la noche más larga sucedía alrededor del 21 de diciembre, y desde ahí, poco a poco, la noche se acortaba, se adoptó desde los ritos babilónicos la costumbre de celebrar el 25 de diciembre el nacimiento del dios Sol, fuente de la vida, el sexo y la fertilidad. En el siglo V entonces, estas costumbres paganas se habían introducido en la iglesia de Roma. En el siglo V, estas costumbres paganas se habían introducido en la iglesia de Roma, de tal forma que sus líderes, no pudiendo combatir esas prácticas, las cristianizaron, sustituyendo al Dios solar por Jesús, escamoteando de esta forma a los creyentes la verdadera fiesta de la Navidad, sustituyéndola por tradiciones paganas ajenas a la verdad del Evangelio. Septiembre debe tener para nosotros una nueva connotación. Cristo nació en septiembre, y esto a prueba de desmentidos. Ve, ¿dónde nace? Usted ve. Por eso yo le decía que el cristianismo evangélico pentecostal, inocentemente por supuesto, porque un caso similar se da con el caso del bautismo también. Por eso hay tantas, pero no me voy a meter ahí, eso sería otro tema. Vamos a quedarnos en el tema que estamos tratando, que tiene que ver con la Navidad. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ustedes saben, les decía al principio que no es fácil cuando en un pueblo se arraiga una cultura, cuando en un pueblo se arraiga una tradición, cuando en un pueblo se arraiga una celebración, cual que sea, no es fácil usted desmontar eso mentalmente de la gente. Necesita muchísimo tiempo, necesita que generaciones enteras perezcan y nazcan generaciones nuevas con otros conocimientos y otros pensamientos y otras mentalidades para entonces poder erradicar esas cosas viejas. Como ellos, los líderes religiosos de ese tiempo, a pesar también de que ustedes saben que la iglesia popular, la iglesia católica, porque hay que decirle su nombre, no está interesada en la salvación de las almas. Pues si estuviera interesada en la salvación de las almas, predicaran la verdad, pero no lo hacen. Entonces, si no están interesados en predicar la salvación a las almas, ¿en qué están interesados? Están interesados en sus propios beneficios. Y cuando eso acontece, que yo estoy interesado en mis propios beneficios, o cualquier persona va a cuidar de no ofender a nadie, ni de no contradecir, y si hay una mentira que está establecida, él va a tratar de mantener esa mentira, porque esa mentira es el medio que él usa para mantener a las personas dentro de su trampa. Entonces ellos lo que hicieron fue, bueno, vamos a cambiar el nombre del Dios Sol por Jesús. Y de ahí viene que se celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, cuando ya hemos visto en un análisis concienzudo de la Biblia que la fecha mucho más probable es en septiembre. Santo Dios. Usted tenga cuidado, porque no es que yo decía que la Navidad ni es buena ni es mala. Todo depende del enfoque que usted le dé. Solamente estamos haciendo un poco de historia, porque es bueno que usted sepa y que yo sepa por qué hago lo que hago y cuál es su origen. Si usted no descubre las cosas, puede confundir el trepacito con el anís. ¿Sí o no? Que ha pasado muchas veces, muchos accidentes en los hogares, pastor, ¿verdad? Donde se ha confundido. Entonces nosotros debemos estar claros. Ahora, con relación a las fiestas y celebraciones, ¿qué es lo más importante? Vamos a ver qué dice la Biblia.
Y ese es el último punto. Vamos a ver qué dice la Biblia. Solamente yo quiero que usted escuche, porque es importante que escuche y preste atención para que usted capte. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo le dice a los colosenses lo siguiente. Colosenses capítulo 2, versículos 16 en adelante. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses capítulo 2, versículos 16 en adelante. El apóstol Pablo posiblemente está diciéndole esto a los colosenses en relación a las costumbres judías. Ustedes saben que el pueblo de Israel, el pueblo judío, hacía y hace, los que son judíos ortodoxos, mucho énfasis en lo que son las tradiciones, las culturas y las costumbres, la celebración de las fiestas. Y el apóstol Pablo le dice: ya ustedes no están sujetos a la esclavitud de estas cosas, porque todas estas cosas tienen una importancia relativa en cuanto a disciplina personal, pero en cuanto a lo que a Dios se refiere, en cuanto a nuestra salvación, no tiene ningún tipo de importancia. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos ser sabios, como de hecho todo este remanente que está aquí lo está haciendo, porque en este tiempo hay personas que se endeudan, hay personas que toman prestado, hay personas que cogen fiado, hay personas que hacen esto, hay personas que hacen lo otro, y usted lo ve con una... mira, hermano, es algo terrible. Pero entonces, si usted observa, todo es como si fuera una ilusión. Como si fuera una ilusión. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Dónde está el día 24? Ya pasó. ¿Dónde está el día 25? Ya pasó. Ahora yo le hago a usted una pregunta. ¿Jesucristo ha pasado? No ha pasado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que muchas personas para estos tiempos hemos escuchado que dicen: yo le voy a pedir un permiso a Dios y yo regreso en enero. ¡Oh, santo Dios! Dios nunca va a dar un permiso para que ninguno de sus hijos cometan un pecado a propósito. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que cuidar es nuestra salvación. Nosotros podemos celebrar la Navidad, nosotros podemos celebrar el Año Nuevo, nosotros podemos celebrar la Semana Santa y cualquier otra fiesta que usted celebre, pero siempre tiene que recordar y tener presente Jesucristo como el enfoque, Jesucristo como lo más importante.
Y no deprimirse ni estar atemorizándose, ni tener miedo, ni avergonzarse, porque a lo mejor usted no pueda comprar un par de zapatos nuevos, porque a lo mejor usted no pueda comprar un pantalón nuevo, porque a lo mejor usted no pueda comprar una camisa nueva. No tiene por qué avergonzarse, porque usted sabe que la Biblia dice que lo más importante en orden de importancia, en orden jerárquico, es la vida más importante que el alimento más importante que el vestido. Entonces, si nosotros tenemos vida porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no podemos depender, no podemos hacer que nuestro gozo, que nuestra paz, que nuestra felicidad dependa de una celebración, de una cosa que inventaron los hombres. Que hay personas que se sienten tristes cuando no pueden hacer algo en su casa. No hay por qué sentirse triste por eso. Claro, si usted puede hacer bien, y no solamente en una época específica, en cualquier tiempo, cualquier mes del año que usted pueda y que usted diga, bueno, vamos a hacer algo especial hoy para compartir. Eso está bien. El problema es que hay personas, repito, que hasta se deprimen. Porque la vecina compró una falda nueva, porque la vecina compró un vestido nuevo, que mis niños yo tengo que comprarles ropa nueva. Bueno, se le compra ropa nueva si hay, si Dios suple, pero si Dios no suple, usted no puede depender de que su gozo y su paz y su felicidad, de que usted compre ropa nueva porque estamos en diciembre. Ahora yo te pregunto, si se te daña un par de zapatos en otra época del año que no es diciembre y tú puedes comprar, ¿no lo compra? ¿Espera diciembre para comprarlo? Obviamente que no. También en el mismo contexto, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, en el capítulo 4, versículos 9 al 11, dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eran estrictos, guardando los días, los meses, las fiestas, pero hay que tener cuidado de lo más importante. Y él le dice: me temo de ustedes que haya trabajado en vano, que la verdad que se le haya predicado, que el trabajo que se ha hecho haya sido en vano, porque ahora ustedes se están volviendo a esos rudimentos, que tienen que celebrar esa fiesta y que a lo mejor creen que esas fiestas son necesarias para ser salvos. La verdadera Navidad es Cristo en nuestro corazón. Póngase de pie, por favor. Alabado sea su nombre. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta breve exhortación que hemos compartido con todos ustedes. Cierre sus ojos. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día más a ser transformados por medio de tu palabra. Transforma nuestra mente. Ayúdanos a despojarnos del hombre viejo que está viciado con los deseos engañosos y a vestirnos del hombre nuevo, el cual tú has creado en la justicia y santidad de tu verdad, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta una próxima entrega.